Luces y sombras del deber, testimonios de oficiales de policía en acción. Tras las sombras. En una noche lluviosa, las luces intermitentes de las patrullas destellaban sobre el asfalto mojado. La ciudad se sumía en la oscuridad, pero las figuras de los oficiales de policía resaltaban en sus uniformes reflectantes. La calle estaba acordonada, y el sonido del tráfico y las voces entrecortadas creaban un ambiente tenso. El oficial Diego Martínez observaba la escena con atención desde la entrada de un edificio cercano. Las luces rojas y azules se reflejaban en su rostro serio. Junto a él estaba su compañera, la oficial Laura Gómez, ambos veteranos en el departamento de policía de la ciudad. El caso que tenían entre manos era delicado. Un robo a mano armada en un banco local había dejado a varios heridos y a una víctima mortal. El equipo forense estaba recopilando pruebas, y los testigos estaban siendo entrevistados en busca de pistas que los llevaran al paradero de los sospechosos. Diego y Laura habían trabajado juntos en numerosos casos, y su relación profesional era sólida. Conocían cada gesto, cada mirada, cada palabra del otro. Esa noche, sus miradas se cruzaron brevemente, compartiendo un entendimiento mutuo de lo que estaban a punto de enfrentar. La lluvia arreciaba, pero eso no detenía el proceso. Mientras Diego se dirigía hacia la escena del crimen, Laura se acercó a los testigos que esperaban bajo la protección de las sombrillas. Su habilidad para calmar a las personas y obtener información valiosa era destacable. El banco aún olía a humo y tensión. Los oficiales de criminalística trabajaban meticulosamente, recogiendo evidencia y tomando fotografías. Diego se acercó a uno de los oficiales y examinó las huellas digitales en la puerta del banco. Estaba buscando cualquier pista que pudiera conducirlos a los perpetradores. Horas después, en la estación de policía, el equipo se reunió para compartir lo que habían descubierto. Diego y Laura compartieron sus notas, cruzando información para armar el rompecabezas. Los testigos habían proporcionado descripciones vagas de los sospechosos, pero aún no tenían suficientes detalles para identificarlos con certeza. La noche avanzaba y el cansancio comenzaba a hacer mella en los rostros de los oficiales. Sin embargo, sabían que no podían descansar hasta que se resolviera el caso. Diego se envió. Mientras revisaban las pruebas, un detalle llamó la atención de Diego. Una cámara de seguridad en el exterior del banco captó un destello de algo metálico en el bolsillo de uno de los sospechosos. Era una pista pequeña pero significativa. Compartió la información con Laura y juntos planearon su próximo movimiento. La mañana llegó y con ella una nueva esperanza. Con la pista del objeto metálico, los oficiales comenzaron a rastrear cámaras de seguridad en los alrededores del banco. Poco a poco, fueron reconstruyendo el camino de escape de los sospechosos. La investigación continuó durante días, con Diego y Laura siguiendo cada pista con determinación. La tensión aumentaba a medida que se acercaban al desenlace. La verdad tras la mentira estaba a punto de ser revelada, y los oficiales estaban decididos a llevar a los culpables ante la justicia. Tejiendo la verdad. La mañana siguiente, Diego y Laura se encontraban en la oficina temprano, revisando las últimas actualizaciones del caso. La pista del objeto metálico había llevado a un taller mecánico ubicado cerca del banco. Los oficiales se dirigieron al taller para obtener más información. El taller estaba ubicado en una calle tranquila, su entrada estaba rodeada de automóviles en diferentes estados de reparación. Diego y Laura entraron, saludando al dueño del taller, un hombre mayor de barba blanca y manos aceitosas. Después de explicar el motivo de su visita, el dueño les mostró las grabaciones de seguridad de la semana pasada. En una de las grabaciones, se podía ver a dos individuos ingresando al taller en un vehículo robado. Las imágenes eran borrosas, pero se podía distinguir el destello de algo metálico en el bolsillo de uno de ellos. Diego y Laura agradecieron al dueño del taller por su colaboración y regresaron a la estación de policía con las grabaciones. Mientras revisaban las imágenes en detalle, se dieron cuenta de que el taller tenía una conexión con un taller de joyería cercano. Decidieron visitar el taller de joyería y hablar con su propietario. El joyero era un hombre mayor, meticuloso en su trabajo y aparentemente ajeno a cualquier actividad criminal. Sin embargo, al mencionar el taller mecánico, su expresión cambió ligeramente, revelando una sombra de nerviosismo.
Con paciencia, Diego y Laura lograron obtener más información. El joyero les contó que había sido extorsionado por un grupo criminal en el pasado, y que ahora estaba siendo forzado a colaborar en actividades ilegales. A regañadientes, proporcionó a los oficiales un nombre, el Fantasma. El nombre, el Fantasma, resonó en la mente de Diego y Laura. Era un criminal escurridizo que había estado operando en la ciudad durante meses. A pesar de los esfuerzos de la policía, nunca habían logrado atraparlo ni obtener pruebas concretas en su contra. Diego y Laura sabían que estaban cerca de descubrir la verdad detrás del robo al banco. Sin embargo, también sabían que enfrentar a el Fantasma no sería tarea fácil. Se sumergieron en la investigación, buscando conexiones entre los sospechosos y este escurridizo criminal. Mientras profundizaban en la investigación, Diego y Laura descubrieron que el Fantasma estaba involucrado en una red de crimen organizado que operaba en la ciudad. Estaban conectados con el tráfico de drogas, la extorsión y otros delitos graves. Cada pista los llevaba más cerca de desentrañar la verdad, pero también los acercaba a un peligro inminente. El caso se volvía más complejo a medida que avanzaba. Los oficiales enfrentaban obstáculos en cada esquina, desde testigos reacios hasta pruebas manipuladas. Pero Diego y Laura no se rendían. Sabían que estaban luchando por la justicia y por desentrañar la verdad detrás de la mentira que había desencadenado el robo al banco. La tensión en la ciudad aumentaba a medida que se acercaban a el Fantasma. El crimen organizado se agitaba, y los oficiales sentían la presión en cada movimiento que realizaban. Sin embargo, Diego y Laura se mantenían firmes en su objetivo, convencidos de que estaban en el camino correcto. Entre sombras y revelaciones. El sol se ocultaba detrás de los edificios de la ciudad, dejando caer un manto de oscuridad sobre las calles. Diego y Laura estaban en la oficina, revisando las pruebas que habían acumulado hasta el momento. Cada pieza del rompecabezas parecía encajar lentamente, revelando una imagen más clara de la red de crimen organizado en la que el Fantasma estaba involucrado. Decidieron seguir la pista de un sospechoso que había surgido en sus investigaciones, Raúl Mendoza. Según sus informantes, Mendoza tenía conexiones con varios delincuentes de la ciudad y estaba relacionado con actividades ilegales. Diego y Laura decidieron que era hora de interrogarlo. La dirección de Raúl los llevó a un barrio decadente en las afueras de la ciudad. La calle estaba iluminada por luces tenues y el aire estaba cargado de tensión. Mientras se acercaban a la dirección proporcionada, notaron miradas curiosas y hostiles de los residentes del barrio. Sabían que no serían bienvenidos allí. Al llegar a la casa de Raúl Mendoza, los oficiales se prepararon para cualquier eventualidad. Golpearon la puerta con decisión y esperaron a que alguien respondiera. Después de unos momentos de tensa espera, la puerta se abrió, revelando a un hombre robusto y de aspecto rudo. Diego y Laura se identificaron como oficiales de policía y le explicaron el motivo de su visita. Raúl parecía sorprendido pero no mostró signos de resistencia. Los oficiales lo invitaron a la estación para realizar un interrogatorio formal. En la sala de interrogatorios, Diego y Laura comenzaron a cuestionar a Raúl sobre sus conexiones con el Fantasma. Raúl negó cualquier participación y se mostró evasivo en sus respuestas. Sin embargo, a medida que profundizaban en la conversación, comenzaron a notar grietas en su historia. Raúl finalmente cedió bajo la presión de las pruebas que habían acumulado en su contra. Admitió haber trabajado para el Fantasma en el pasado, pero insistió en que se había retirado de esa vida. Contó cómo había sido reclutado por el crimen organizado y cómo había caído en una espiral de delincuencia. Mientras Raúl hablaba, Diego y Laura podían ver el arrepentimiento en sus ojos. Era un recordatorio de que, a menudo, las personas eran arrastradas a situaciones comprometedoras por circunstancias difíciles. A pesar de sus acciones pasadas, Raúl parecía estar luchando por redimirse. A medida que la conversación avanzaba, Raúl proporcionó información valiosa sobre la operación de El Fantasma. Reveló la existencia de una red de cómplices y la magnitud de sus actividades ilegales. Diego y Laura sabían que esta información era esencial para desmantelar la organización y llevar a El Fantasma ante la justicia. Después de horas de interrogatorio, Raúl se derrumbó emocionalmente.
Les pidió perdón por su participación en el crimen organizado y les prometió su cooperación para ayudar en la captura de El Fantasma. Los oficiales aceptaron su colaboración, sabiendo que sería un paso crucial para resolver el caso. Enfrentando las tinieblas. Los días pasaron rápidamente después del interrogatorio de Raúl. Diego y Laura se sumergieron en la investigación, siguiendo las pistas que habían obtenido. Cada pieza del rompecabezas los acercaba cada vez más a El Fantasma, pero también los adentraba en un mundo de peligro y corrupción. Una noche, mientras revisaban minuciosamente los registros financieros de Raúl, Laura descubrió una transferencia sospechosa a una cuenta bancaria offshore. Rastrearon la cuenta y descubrieron que pertenecía a una empresa ficticia con vínculos directos a El Fantasma. Parecía que habían encontrado la conexión financiera que necesitaban para llevarlo ante la justicia. Decidieron que era hora de llevar su evidencia al juez y solicitar una orden de arresto contra El Fantasma. Sabían que este paso podría ser arriesgado, ya que implicaba revelar sus cartas y poner en marcha una serie de eventos que podrían desencadenar represalias por parte del líder de la organización criminal. Pero también sabían que era necesario para poner fin a su reinado de terror. La audiencia en el juzgado fue tensa. Diego y Laura presentaron su evidencia de manera sólida, mostrando la conexión financiera entre El Fantasma y la red de crimen organizado. El juez escuchó atentamente y finalmente emitió la orden de arresto. Ahora tenían el respaldo legal para llevar a cabo su operación. Prepararon cuidadosamente su estrategia para el arresto. Sabían que enfrentarían una resistencia feroz por parte de los cómplices de El Fantasma. Reunieron a un equipo de oficiales experimentados y planificaron cada detalle para minimizar los riesgos. Estaban decididos a poner fin a la carrera criminal de El Fantasma de una vez por todas. La mañana del operativo, el equipo de oficiales se reunió en la estación. La tensión en el aire era palpable mientras revisaban sus equipos y repasaban el plan una vez más. Diego y Laura compartieron una mirada determinada. Sabían que estaban a punto de enfrentar su prueba más difícil hasta el momento. El equipo se dividió en grupos y se dirigió a varias ubicaciones donde se sospechaba que El Fantasma podría estar escondido. Las calles estaban en silencio, pero la anticipación era abrumadora. Finalmente, llegaron a una propiedad en las afueras de la ciudad. Habían recibido información de que El Fantasma podría estar allí. Con cautela, rodearon la propiedad y se prepararon para entrar. Pero antes de que pudieran actuar, fueron recibidos por una lluvia de disparos. Los cómplices de El Fantasma estaban listos para defenderlo a cualquier costo. La intensidad del tiroteo llenó el aire mientras los oficiales respondían con rapidez y precisión. El intercambio de disparos continuó durante lo que pareció una eternidad. Los oficiales se movieron estratégicamente, buscando protección detrás de vehículos y estructuras cercanas. A medida que el polvo de la batalla se asentaba, se dieron cuenta de que estaban superados en número y que el riesgo de bajas era alto. Diego y Laura compartieron una mirada determinada en medio del caos. Sabían que debían encontrar una manera de neutralizar la amenaza sin poner en peligro la vida de su equipo. Comunicaron un plan audaz y coordinaron un movimiento sorpresa que tomó a los cómplices de El Fantasma por sorpresa. Finalmente, lograron neutralizar a los cómplices y asegurar la zona. Después de una búsqueda exhaustiva, encontraron a El Fantasma escondido en una habitación oculta. Su arresto fue el clímax de una larga y peligrosa operación que había llevado a Diego y Laura a enfrentar las tinieblas de la corrupción y el crimen organizado. El juicio de las sombras. Después del intenso enfrentamiento que llevó al arresto de El Fantasma, Diego y Laura se encontraban exhaustos pero satisfechos. Habían logrado un avance significativo en su lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, sabían que el camino hacia la justicia aún no había terminado. El juicio de El Fantasma fue uno de los más esperados en la historia judicial de la ciudad. Los medios de comunicación y el público estaban pendientes de cada detalle, deseosos de ver al líder criminal finalmente enfrentar las consecuencias de sus acciones. Diego y Laura se prepararon meticulosamente para presentar su caso ante el tribunal. La sala del tribunal estaba abarrotada en el día del juicio. Los periodistas, familiares de las víctimas y curiosos se amontonaban para presenciar el proceso.
Diego y Laura estaban en su lugar, listos para presentar las pruebas que habían reunido a lo largo de meses de investigación. La atmósfera era tensa y cargada de expectativas. El fiscal presentó el caso, detallando las acusaciones contra el fantasma y su participación en la red de crimen organizado. Mostraron evidencia de las transferencias financieras, testimonios de testigos y víctimas, y los vínculos directos entre el líder criminal y sus cómplices. El jurado escuchaba atentamente, evaluando cada palabra y cada detalle. Diego y Laura fueron llamados al estrado como testigos clave. Relataron sus experiencias, desde el inicio de la investigación hasta el enfrentamiento que llevó al arresto de el fantasma. Sus testimonios fueron sólidos y convincentes, respaldados por la evidencia que habían reunido. La defensa intentó desacreditar sus declaraciones, pero no pudieron socavar la firmeza de su caso. A medida que avanzaba el juicio, quedaba claro que el fantasma estaba luchando por su vida. Sus abogados intentaron presentar argumentos para sembrar dudas en la mente del jurado, pero la montaña de pruebas en su contra era abrumadora. Las tensiones aumentaban a medida que se acercaba el momento de los alegatos finales. Diego y Laura se prepararon para su presentación final. Sabían que este era el momento decisivo, la última oportunidad de convencer al jurado de la culpabilidad de el fantasma. Sus alegatos fueron apasionados y contundentes. Hablaron sobre la importancia de enfrentar la corrupción y de hacer justicia en nombre de las víctimas y sus familias. Después de días de deliberación, el jurado finalmente emitió su veredicto, culpable en todos los cargos. La sala estalló en aplausos y lágrimas de alivio. El fantasma fue condenado a cadena perpetua, poniendo fin a su reinado de terror. Diego y Laura se miraron el uno al otro, sabiendo que habían logrado una victoria significativa para la justicia. A medida que la noticia del veredicto se extendía, la ciudad respiró un suspiro de alivio. La sombra que el fantasma había proyectado durante años finalmente se disipaba. Los testimonios de los oficiales de policía que habían luchado contra la corrupción y el crimen organizado se convirtieron en inspiración para muchos, demostrando que la valentía y la determinación podían superar incluso las sombras más oscuras. El amanecer de la justicia. Después del veredicto de culpabilidad, Diego y Laura sabían que su trabajo aún no había terminado. Aunque el fantasma había sido condenado, había otros cómplices y ramificaciones de la red de corrupción que aún debían ser desenmascarados. Decidieron que no se detendrían hasta haber erradicado completamente esa sombra del crimen organizado de la ciudad. Con el líder criminal tras las rejas, comenzaron a trabajar en desmantelar la red de cómplices y colaboradores que habían mantenido a el fantasma en el poder. Su investigación los llevó a lugares oscuros y complejos, donde los hilos de la corrupción se entrelazaban en formas sorprendentes. Siguiendo cada pista, cada testimonio, reunieron pruebas contundentes que no dejaban lugar a dudas. A medida que las piezas del rompecabezas se iban encajando, Diego y Laura descubrieron la magnitud de la corrupción que habían enfrentado. Políticos, empresarios y otros individuos influyentes estaban implicados en la red, aprovechándose de su posición para enriquecerse ilegalmente. La ciudad quedó conmocionada por las revelaciones, y la confianza en las instituciones se tambaleó. El trabajo de Diego y Laura no solo era investigar y recopilar pruebas, sino también lidiar con las amenazas y presiones que venían con exponer a personas poderosas. Recibieron advertencias y fueron objeto de intentos de soborno, pero su determinación no vaciló. Se mantuvieron firmes en su misión de llevar a todos los responsables ante la justicia. Finalmente, llegó el día en que todas las pruebas estuvieron listas para ser presentadas. Diego y Laura se dirigieron nuevamente a la sala del tribunal, donde se habían reunido medios de comunicación y miembros de la comunidad. Esta vez, no solo estaban buscando una condena, sino un cambio fundamental en la percepción de la justicia en la ciudad. El juicio fue un espectáculo sin precedentes. Las pruebas eran irrefutables, y los cómplices de el fantasma no tuvieron más opción que aceptar su culpabilidad. Las declaraciones de los testigos, las transacciones financieras ilegales y las conexiones con el crimen organizado quedaron al descubierto. La ciudad asistió a la caída de aquellos que habían abusado de su poder. Finalmente, llegó el momento de los alegatos finales. Diego y Laura se dirigieron al jurado y a la audiencia con pasión y convicción.
Hablaron sobre la importancia de enfrentar la corrupción en todos los niveles, sin importar la influencia o la posición de los implicados. Su discurso resonó en los corazones de todos los presentes, recordándoles que la justicia estaba por encima de todo. El veredicto fue anunciado: culpables en todos los cargos. Los cómplices de El Fantasma fueron sentenciados a largas penas de prisión, y la ciudad comenzó a sanar lentamente. La corrupción no había sido erradicada por completo, pero se había dado un paso importante hacia el cambio. Diego y Laura se miraron el uno al otro, sabiendo que habían cumplido con su deber y habían demostrado que la justicia prevalecería.